8 de la mañana con 34 minutos. Sebastián Aguirre, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Qué tal, estás, Fernando? Sebastián? Buenos Hola, Carola, días. ¿cómo están? ¿Qué tal el mundo económico? Hoy día, tranquilo, Qué bueno. bien, tranquilo. Mejor que en Argentina con Milei en la bolsa de Nueva York. Sí, que ayer tuvo su performance. Sí. Estuvo ahí en Wall Street, dio el martillazo de inicio de la sesión y fue a vender básicamente su producto, Javier Milei, ¿no? Oye, pero, Que es un pero- buen pero vendedor, está, pero digamos. está con orden de Naciones Unidas de detención. ¿Quién? ¿Milei? ¿Milei? No, Maduro. 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 Pero es ¿De verdad qué- de que qué me perdí? La antítesis. ¿De qué me perdí? Sorry. Me perdí de la No, segunda es parte verdad del que- video. ¿Es verdad que tenés cayó razón. el valor de la bolsa después de la performance de Milei? Ah, ¿en Argentina? ¿Sí? Ah, no supe. Ya, ¿Sí? bueno. Puede ser. Hablemos de otras cosas, eso lo dejamos para el final. No, en todo caso fue a vender bien su producto, dijo que estaba comprometido con la estabilidad fiscal, dijo que no iban a levantar el cepo cambiario hasta que la inflación llegara a un 0%. O sea, no, fue a vender completamente el paquete de medida económica que está empujando el gobierno de Javier Milei. Tuvo reunión además con Elon Musk. Esta Eso lo vi. Pero sociedades bien improbables No, pero que... eso ya, no son, sé, ya son amigos. muy amigos, se han juntado varias veces. Elon Musk está muy entusiasmado además con el proyecto político también libertario de Javier Milei. En fin, son algunos de los datitos que han marcado las últimas horas a nivel internacional. Oye, hablemos también de lo que está ocurriendo acá en Chile. Hoy día viene una jornada súper importante para el gobierno con el proyecto de cumplimiento tributario que está en trámite, ya en el cierre del trámite en el Congreso. Hoy día se vota en la sala del Senado este proyecto que es al final el corazón del pacto fiscal. El gobierno había presentado una agenda de reforma, un pacto tributario muy ambicioso que, recordemos, tuvo un enorme traspié el año pasado en la Cámara de Diputados. Después de eso tuvo que hacer toda una reingeniería de este proceso. Y lo que era un proyecto bien ambicioso, finalmente quedó reducido a algunos aspectos que son sustantivos, son cambios importantes, pero probablemente muy lejos de lo que aspiraba inicialmente el gobierno. ¿En qué consiste este proyecto? Básicamente en cerrar aquellos espacios o brechas donde se puede llevar adelante políticas de elusión o de evasión tributaria. Este es un proyecto que busca cerrar esas brechas, poder cumplir efectivamente con la legislación que ya existe en materia tributaria. Este es un proyecto que ha llevado un trámite bien importante, fue aprobado en la Cámara de Diputados, pasó por el Senado, se introdujeron muchos cambios y finalmente el proyecto antievasión se vota en el Senado y el gobierno está poniendo todas sus fichas. Si es que logra despachar este proyecto durante esta semana, como esperan en el gobierno, se va a notar un poroto legislativo bien importante. ¿Por qué? Bueno, por los tiempos legislativos. Viene ahora el ingreso de la discusión ya del proyecto de presupuesto para el año 2025 y porque está asociado además a compromisos políticos de campaña, digamos, del presidente Boric bien importantes. Escuchemos a la ministra Camila Vallejo y a la ministra Janet Jara. Se refirieron a la relevancia que tiene este proyecto para la agenda legislativa que tiene también el gobierno en los próximos meses. La principal preocupación y ocupación del Ejecutivo va a estar centrado en sacar adelante el proyecto de cumplimiento tributario. No queremos tener la necesidad de un plan B. No debería ser necesario un plan B para cumplimiento tributario. El proyecto de cumplimiento tributario debería salir esta semana. Si se aprueba en los próximos días, lo que va a permitir es poder financiar el aumento de la PGU a 250.000 pesos, que es además una de las promesas de campaña del presidente Gabriel Boric. El tema de pensiones es un tema prioritario para la ciudadanía y yo entiendo que quienes estamos en política debemos tener clara esa responsabilidad. Sin duda, la Comisión Trabajo, si se ve muy sobrecargada, podría abrir un nuevo día de sesión. Escuchábamos ahí a la ministra Camila Vallejo, luego a la ministra Janet Jara. Entonces, no hay plan B, dijo la ministra Vallejo. Eso enfatiza la necesidad de alinear a las fuerzas políticas y a los votos, sobre todo del oficialismo, en este proyecto para que se despache hoy día de la sala del Senado y para que mañana en la Cámara de Diputados se pueda despachar también el proyecto sin que pase por una comisión mixta, porque si eso ocurre, se alargan los plazos y ya podría toparse con la presentación del proyecto de la ley de presupuesto. Y por otra parte, entonces, también cumplir con uno de los compromisos de campaña, como es el aumento de la PGU a 250.000 pesos. Este proyecto, en términos muy generales, involucra cambios respecto al levantamiento de secreto bancario, incorpora nuevas normas que exigen informar también y declarar el inicio de actividades por parte de entidades y órganos,
la obligación de entregar información también respecto a transferencias bancarias reiteradas por parte de actores financieros, nuevas normas contra la evasión también, la idea del denunciante anónimo también en el combate a la elusión y la evasión, entre otros aspectos, son los que incorporan entonces este proyecto que busca recaudar 1.200 millones de dólares ya para el próximo año, lo que supone un aumento bien relevante de recursos frescos. Ahora, viene una discusión política importante y de eso queremos conversar a esta hora con la senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste, que nos acompaña aquí en Agenda Económica. Senadora, gracias por el contacto, muy amable. Hola Sebastián, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Carolina, bienvenida. Fernando. Buenos días, senadora. Hola, hola. Senadora, usted ¿Qué tal? ayer participó de un encuentro con el ministro Marcel en la antesala de esta votación bien relevante, pero con un escenario donde el gobierno busca despachar rápido la iniciativa y donde usted en particular y la Democracia Cristiana en general han planteado ciertos reparos sobre el proyecto. ¿Por dónde pasan eso? ¿Van a presentar indicaciones, por ejemplo, ya al proyecto? Bueno, efectivamente nosotros hemos agradecido la invitación en el día de ayer. No es común esto porque se reúnen siempre las bancadas del oficialismo, pero en el día de ayer además nos invitaron. Mire, a nosotros, primero que todo, estamos absolutamente de acuerdo en términos generales en el proyecto de ley. Creo que es muy importante una mayor recaudación y para eso todas las medidas que busquen eliminar la elusión, la evasión, es un paso muy importante. Pero en este proyecto de ley de cumplimiento tributario se introducen algunas otras modificaciones que son bien sustantivas a la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos, que uno dice tratan de pasar como bien colado en este proceso y la principal es la creación de este Consejo Tributario Externo, que según reporta Hacienda, su función va a ser emitir opinión sobre las circulares del Servicio de Impuestos Internos, que desde ya, Sebastián, tienen que ser sometidas a un procedimiento de consulta pública obligatoria. Entonces uno dice, bueno, si ya pasamos este proceso de consulta pública obligatoria, ¿por qué además tiene que pasar el filtro de este Consejo Tributario, que además va a tener la posibilidad de pronunciarse sobre las estrategias de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos? Claro. ¿Sí? Este consejo va a estar integrado por 4 consejeros, más el director o directora del Servicio de Impuestos Internos, que va a ejercer las labores de presidenta o presidente, y estos 4 consejeros van a ser designados por el Ministerio de Hacienda mediante el sistema de alta dirección pública a través de las ternas que lleguen del servicio Senadora, civil. ¿y a usted Sí, lo que le genera dudas tiene que ver con la idea de que se necesite una gobernanza colegiada, de que haya un órgano de este tipo, o más bien con la forma en la que se integra ese órgano? A nosotros lo que nos preocupa es que no queda para nada claro el régimen de inhabilidades de los miembros de este Consejo y que puede terminar siendo una forma de lobby institucionalizado de las grandes oficinas de abogados tributaristas, que además, dicho por los propios abogados, el universo de abogados tributaristas es muy pequeño. Entonces, uno se pregunta si este grupo, que por años han promovido, por ejemplo, la planificación tributaria para eludir el pago de impuestos, ahora los vamos a sentar en la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos y van a opinar sobre las circulares del servicio, van a opinar sobre los planes de fiscalización. Entonces, mire, creo que además tampoco es fácil resolver este tema en medio de lo que se comienza a conocer en el caso de Hermosilla, que muestra los largos tentáculos del lobby, las redes informales, que probablemente van a operar en este Consejo Tributario. Entonces, mire, nosotros no tenemos claro en el debate público sobre las formas en que vamos a evitar que un organismo regulador como el Servicio de Impuestos Internos termine capturado por los intereses vía este Consejo Tributario. Interesante Yo diría ese punto, senadora, este para porque nosotros es el mayor, la mayor diferencia que tenemos en este proyecto de ley. es interesante ese punto, senadora. Estamos con la senadora Yasna Proboste aquí en Agenda Económica, porque lo que buscaba precisamente esa entidad colegiada era que no quedara mucho poder radicado en el director de Servicio de Impuestos Internos, y por eso se crea esta instancia también dentro de la discusión. No, lo que pasa es que son 2 consejos, Sebastián. Uh-huh. Y 2 consejos. Y nosotros no tenemos ningún problema en el otro consejo en donde se establece una suerte con los otros directorios o jefes superiores del Servicio de Impuestos Internos.
De acuerdo. Y por tanto, esa preocupación que usted plantea se resuelve de esa forma, en que el poder no se concentre en el director y por lo tanto aquí el jefe de fiscalización, las otras jefaturas que forman este consejo, a nosotros nos parece bien. Pero el consejo externo es el que nosotros tenemos dudas porque puede terminar capturado un organismo regulador como el Servicio de Impuestos Internos por los intereses de los grandes contribuyentes, porque convengamos que los pequeños, las pymes, no utilizan esta fórmula porque no tienen ni siquiera la posibilidad de pagar los honorarios de estos abogados tributaristas. Entonces, Claro. mire, yo creo que en el fondo, Sebastián, se requiere más tiempo, una mayor maduración política para poder analizar una reforma a la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos, que yo creo que en esto hubo un acuerdo bien transversal en la comisión y por eso que nosotros vamos a solicitar una votación separada como bancada. Yo creo que la vamos a perder. No tengo también el sentido de la realidad, nos dice eso, porque hoy día la derecha es mayoría en el Senado y son los más interesados en esta figura. Senadora, yo le quería preguntar, ¿ya ha habido una actualización de de todas las situaciones de, por ejemplo, evasión en términos de lo que los chilenos pagamos en términos de impuestos? ¿Ha crecido, ha disminuido la evasión y la elusión, que son los dos conceptos básicamente que están asociados al pago de los impuestos y sobre todo a cómo reacciona el ciudadano común cuando tiene que pagar? Bueno, Fernando, mire, este es un tema que es de bastante opacidad, porque si uno tuviese una cifra clara, por eso que es difícil estimar los recursos que se recaudan. Lo que se ha dicho, 1,5% del PIB, 4.500 millones de dólares en régimen, es una cifra aproximada, porque también todos señalan con meridiana claridad que es difícil tener una aproximación muy clara. Y por eso que también en ese sentido nosotros hemos incorporado nuevas indicaciones que en este nuevo escenario nosotros creemos que se requiere más transparencia tributaria e insistir en algunas disposiciones que obliguen al Servicio de Impuestos Internos a informar, por ejemplo, Fernando, sobre las exenciones tributarias. ¿Cuáles son esos sectores que se benefician de las exenciones tributarias? ¿Cuáles son las empresas que se benefician de las exenciones tributarias? Para que después, desde el sistema político, se pueda decidir si es que se mantienen o se disminuyen para poder mejorar la recaudación fiscal y buscar a través de esa vía financiar nuevos beneficios sociales, porque así como no tenemos una cifra clara respecto de la evasión y la elusión en nuestro país, tampoco tenemos una información clara respecto de este conjunto de exenciones tributarias que existen en nuestro país. Bueno, ¿quiénes son los sectores que se benefician y cuáles son las empresas que se benefician? Porque claramente yo creo que también en esta, si es que se logra aprobar nuestra indicación que busca esta mayor transparencia tributaria, nos vamos a dar cuenta en que este privilegio termina siendo un privilegio para los grandes contribuyentes. Senadora, de todas maneras es llamativo que no tengan total claridad de todos esos antecedentes cuando se está votando un proyecto de este tipo, ¿no? Después de todo el Lo trámite. que pasa es que es una cifra, Sebastián, que es difícil de poder establecer con claridad, porque obviamente estamos hablando de evasión y de elusión, y por eso que este proyecto de cumplimiento tributario, que estamos citados en el día de hoy para votarlo hasta total despacho, lo que establece son un conjunto de normas, de iniciativas que están contenidas en este proyecto y que lo que señala es que vamos a lograr en régimen ingresos fiscales alrededor del 1,5% del Producto Interno Bruto, alrededor de 4.500 millones de pesos, pero que por eso la insistencia del Ejecutivo de que se voten hasta total despacho hoy y que termine su tramitación, porque va a ir a tercer trámite a la Cámara, no cabe ninguna duda, porque hay hartas diferencias en el proyecto de ley. Una las decía usted, Sebastián, tu nota introductoria de el denunciante anónimo. En ese capítulo se hicieron muchas modificaciones en el Senado que en nuestra opinión mejoran el proyecto, pero bueno, tiene que ir a un tercer trámite del Senado, ojalá no termine en comisión mixta. ¿Por qué?
porque de aprobarse este proyecto de ley va a permitir inyectar recursos, 1.200 millones de dólares, al presupuesto del año 2025, Claro. y eso tiene que empalmar con la presentación del proyecto de presupuesto que tiene una fecha por ley. Ujú. Senadora, estamos conversando con Yasna Proboste aquí en Agenda Económica en CNN Chile Radio. Senadora, ¿y usted tiene dudas respecto a la forma en la que se van a gastar esos 1.200 millones de dólares? Porque también hubo una serie de acuerdos que habían alcanzado desde la ADC con el gobierno el año pasado respecto a información de gasto público, por ejemplo, en educación, que no estaba totalmente despejado. ¿Usted tiene dudas ahora respecto a cómo se está proyectando el gasto para el 2025 a partir de estos mayores ingresos presupuestados? El uso de estos mayores ingresos para el año 2025, lo que ha señalado el Ejecutivo, tiene dos propósitos. Uno, cumplir la promesa de llegar a los 250.000 pesos en la pensión garantizada universal. Ujú. Estamos absolutamente de acuerdo, e inyectar mayores recursos en materia de seguridad. Nosotros no tenemos ninguna duda en que aquí hay que colocar mayores recursos en materia de seguridad, pero lo que ponemos nuestro acento en que esto también tiene que estar de la mano de asegurar una ejecución rápida para brindar una efectiva seguridad a la población. Y lo que nosotros hemos visto con los presupuestos aprobados en la Ley de Presupuestos del año 2024, información que tuvieron el año 2023, porque recuerden ustedes que las leyes de presupuesto se aprueban el año anterior, es que hemos tenido una baja ejecución en los recursos. Y eso es bien preocupante, Sebastián, porque lo que ocurre en la Subsecretaría del Interior, todo lo que le voy a contar es información pública que está en la página oficial de la Dirección de Presupuesto respecto de la ejecución de los gastos. Ujú. Eh, a julio, que es la fecha que es la fecha que tenemos. Y es bien preocupante lo que ocurre, por ejemplo, en la Subsecretaría del Interior con las transferencias a Carabineros, a la Policía de Investigaciones, de los recursos del Plan contra Crimen Organizado, donde no se han generado las transferencias al mes de julio. En la Policía de Investigaciones se observan también retrasos en las transferencias de capital por Plan contra Crimen Organizado que no han recibido desde la Subsecretaría del Interior. El programa de microtráfico cero, que fue creado en el presupuesto el año 2023 para ejecutarse el año 2024, Ujú. la página reporta que solo han ejecutado el 21% de los más de 2.134 millones que fueron asignados después de un largo debate en la discusión de la ley de presupuesto. Entonces, mire, nosotros no tenemos ninguna duda que la prioridad en nuestro país, más aún después de ver las cifras de este fin de semana, del fin de semana largo de Homicidio. Fiestas Patrias, es Sí. que aquí nosotros no podemos normalizar la muerte de los ciudadanos y necesitamos más recursos en seguridad, pero también tenemos que asegurar la eficiencia en el gasto. Tenemos que asegurar una ejecución más rápida para poder brindar una protección a los ciudadanos, porque si no, lo demás es pura música y eso no resuelve los problemas de seguridad que se viven Sí. en las distintas ciudades de nuestro país. Y ese es un problema de gestión eminentemente, ¿no, senadora? Sin duda, o sea, esto es sin duda un tema de gestión. Entonces, mayores recursos, sí, a seguridad, pero esto tiene que estar aparejado de mayores niveles Ujú. de eficiencia, porque aquí no puede ser, Sebastián, que no ocurra nada respecto de los problemas de eficiencia. Mire, uno de esos lo vimos el fin de semana de Fiestas Patrias en un tema, lo digo a propósito de la eficiencia de la gestión pública. Sí. Fue bien debatido en nuestra sociedad el que Enami se desprendiera de una propiedad estratégica como el 10% de Quebrada Blanca. Y la respuesta que ellos dijeron, además en la Comisión de Minería, una semana antes del inicio del feriado Fiestas Patrias, dicho por el propio vicepresidente de la ENAMI, Ujú. que esto significó una inyección de recursos que ellos ya lo tenían en caja. Sin embargo, vaya a preguntarle a los pequeños mineros que se quebraron la espalda para entregar mineral, que entregaron todo su mineral a la ENAMI antes de Fiestas Patrias y no les pagaron. Estuvieron el día 13 esperando sus pagos, no lo recibieron. Estuvieron el día lunes 16 esperando el pago, no lo recibieron. El día 17 haciendo colas en el banco y no recibieron. La ENAMI no les liberó los recursos a los pequeños mineros, recursos de su trabajo. ¿Y sabe qué? Aquí no le pasa nada a nadie. La respuesta fue un comunicado de la ENAMI el día martes en la tarde diciendo, mire, ¿sabe qué? Tuvimos un problema y las platas van a estar el lunes 23. Esto significa todo un encadenamiento, porque si no le pagan al Lógico. pequeño Sí. productor minero, no le pagan al caballero que le hace el flete, no le pagan a los que le vendieron los alimentos, los insumos, los trabajadores. Entonces, yo creo que estamos frente a un problema de gestión
que es muy complejo. Entonces, mayores senadora, recursos para la PGU, sí, mayores recursos para seguridad también, pero esto tiene que estar acompañado de medidas claras en materia de gestión. ya, y en ese Carolina. contexto, el ingreso del proyecto de ley de presupuesto en una semana más, ¿cómo anticipa usted que va a ser ese debate, considerando la necesidad de austeridad, de controlar el gasto fiscal, pero también de los gastos sociales que el gobierno necesariamente tiene que hacer? ¿Con qué disposición va a recibir usted allá en el Senado este proyecto? Bueno, mire, nosotros siempre la ley de presupuesto entendemos es una ley muy importante para lo que ocurre en el país en materias que son clave, en salud, en educación, en vivienda, en en temas de dignidad para las personas, sistemas de agua potable rural, que en nuestras zonas son muy importantes. Obviamente nosotros vamos a poner mucha mirada también en todo lo que tiene que ver con la generación de empleo. Y por eso que educación es tan clave para integrar desarrollo, para adquirir competencia, para elevar la capacidad productiva. Entonces yo creo que en esto no basta solo mirar el volumen de recursos que se destinan a cada uno de los sectores, sino también identificar oportunidades para poder elevar el rendimiento de estos recursos. Y para eso el tema de la gestión es clave en el gasto público, y el gasto público en educación. Nosotros lo hemos vivido de una manera bien dramática en nuestra región. Lo conversábamos hace muy pocos días también con el propio ministro de Educación que estuvo en la zona. Los problemas de base, los problemas de base en la gestión, de garantizar que los insumos lleguen a las escuelas, que las escuelas tengan hojas, que puedan sacar fotocopias, que tengan plumones para escribir en las pizarras, que eso, lamentablemente, nos encontramos con los mismos problemas que vemos de seguridad. Esa gestión a nivel micro no ocurre. Tenemos problemas en donde tal vez los gestores que están a cargo no tienen las competencias, las habilidades, la fuerza, las destrezas, o tal vez el compromiso para que las cosas ocurran. Bien, senadora Yasna Proboste, muchas gracias por conversar con nosotros. Ya veremos qué ocurre hoy en la sala de Senado con el proyecto de cumplimiento tributario. Gracias por el contacto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buen Muy día. amable. 8:56. Vamos a otro tema. Ayer en la Comisión de Minería del Senado se analizó el acuerdo alcanzado entre SQM y Codelco para esta alianza estratégica, esta alianza público-privada que explotará el Salar de Atacama. Después de largo tiempo de espera, porque el acuerdo se anunció el 31 de mayo, finalmente asistieron a esta instancia los máximos ejecutivos de ambas compañías, Ricardo Ramos por el lado de SQM y por el lado de Codelco, el presidente ejecutivo del directorio, Máximo Pacheco. ¿Por qué es relevante? Bueno, porque ha habido ciertos cuestionamientos a este acuerdo alcanzado entre SQM y Codelco, cuestionamientos públicos por parte de Tianqi, empresa china, productora de litio, competidora de SQM, que tiene una figura muy extraña porque también es dueña de una parte de SQM de cerca del 22%. Y cuestionamientos políticos también dentro del mismo Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados, por la forma en la que se lleva adelante este acuerdo y por los beneficios que esto puede generar para el fisco, fundamentalmente. Muchas de las críticas apuntan a que si este proceso de alianza se hubiese hecho a través de una licitación pública, donde Codelco convoca a distintos actores para el desarrollo de un nuevo proyecto en el Salar de Atacama, se podrían haber obtenido mejores recursos para el Estado, por ejemplo. Ese es uno de los puntos de crítica. Y algunos de esos temas fueron abordados ayer en esta comisión del Senado, para profundizar en esta alianza que se proyecta hacia el año 2060 y que tiene dos partes en la práctica. La alianza entra en vigor a partir de 2025 hasta 2030. En esa etapa, SQM compromete la entrega de más de 30.000 toneladas de litio a Codelco como parte de este acuerdo. ¿Por qué a 2030? Porque en ese momento es cuando vence la concesión vigente que tiene SQM hoy, que se le ha entregado por parte de Corfo. Y luego, desde 2030 a 2060, viene la segunda parte de este acuerdo, donde ambas empresas en esta alianza público-privada se unen, explotan de manera conjunta a través de una nueva empresa el Salar de Atacama, con un aumento en la cuota de producción hasta 300.000 toneladas de litio equivalente, y que le va a permitir al Estado recibir cerca del 85% de la renta que se obtenga de ese negocio, en un acuerdo que, como decíamos, es de largo plazo. Estas dos etapas, entonces, son las que sellan la alianza entre SQM y Codelco. Ricardo Ramos, ayer el gerente general de SQM, abordó algunos de los cuestionamientos sobre este proceso de asociación entre dos de las empresas mineras más importantes presentes en nuestro país. Escuchemos qué fue lo que dijo el gerente general de SQM.
Llevamos 30 años trabajando en el Salar de Atacama, sabemos trabajar litio y producir litio a partir de salares. Codelco está partiendo en esto, no tengo ninguna duda que va a ser muy bueno. Enki es el único accionista nuestro que ha mostrado reparos en la forma en que fue aprobada la operación. Ellos creen que la operación debió haber sido aprobada de otra manera, no a través del directorio. Enki es un competidor directo nuestro. Es un tema bastante particular, es decir, son accionistas nuestros, pero también compiten con nosotros. Ellos tienen ciertas restricciones en la elección de directores que los tienen molestos, que no es con nosotros, es una restricción que le da la Fiscalía Nacional Económica. Han mostrado su desacuerdo, lo han llevado un poquito al extremo porque fueron 3 veces a reclamar a la Comisión de Mercado Financiero. Esto no es optativo, no es que SQM eligió hacerlo de una camino o de otro. Nosotros fuimos a preguntar cómo se hace, qué es lo que corresponde, dado que era una operación especial. La CME fue muy clara en cómo se tenía que hacer. Ahí estaba la explicación entonces de Ricardo Ramos, quien planteaba que Tianqi es el único de los accionistas, hasta ahora al menos, que se ha opuesto abiertamente a esta alianza. Y lo que plantean en SQM básicamente es que acá no hay ninguna enajenación de activos, que no hay una venta o que SQM se estuviera desprendiendo de parte de los activos. Si eso hubiera ocurrido, claro, habría que someter esta alianza a la votación de toda la Junta de Accionistas. Como no es el caso, insisten, no era necesario entonces someterla a esa junta de accionistas, donde se podría haber corrido el riesgo de que Tianqi, junto a otros socios minoritarios, pudieran haberse opuesto en esa instancia vinculante. De esa forma entonces Ricardo Ramos defendía el alcance de este acuerdo. Ayer además tuvieron que entregar un escrito ante la justicia porque Tianqi está judicializando este caso también, y defendía la posición de SQM junto con la de Codelco. Y hablando de Codelco, solo muy breve también, ayer Máximo Pacheco también hizo alusión a una de las aristas que tiene involucrada a la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en este caso de la muñeca bielorrusa. Es una de las aristas por las cuales se está indagando también a la ministra. Bueno, Máximo Pacheco acusaba que la empresa bielorrusa, que tiene un conflicto con Codelco y que está en medio de esa trama, estaba asediando a Codelco por 3 vías: por la vía judicial, por la vía legislativa, pues había recurrido también a la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, incluso por la vía del Ejecutivo, pues había tratado de transformar esto en un conflicto diplomático, la disputa que tienen entre Codelco y la empresa CMB, que es esta empresa bielorrusa que está en el medio del conflicto. El antecedente, ojo, es bien interesante porque también habla de los alcances que está teniendo esta disputa que tiene Codelco con aquella compañía euroasiática. Bueno, vamos a otro tema, 9:01. Ayer conocimos datos bien interesantes sobre lo que está ocurriendo con el crecimiento económico en nuestro país. El Banco Central entregó los datos desagregados de crecimiento por región. Y hay algunas regiones que están sencillamente cerrando un segundo semestre de manera bien notable. Son los datos que corresponden al segundo trimestre de este año. Veamos en una gráfica, para quienes nos escuchan a través de CNN Chile Radio, les vamos a ir contando los detalles. En pantalla ustedes van a ver la gráfica que muestra cómo le fue a cada una de las regiones. Hubo algunas que están en un nivel muy alto. La región de Tarapacá y la de Antofagasta lideraron el crecimiento con un 9,1%. ¿Por qué tan alto el crecimiento en esa zona? Fundamentalmente por el sector minero, en el caso de Tarapacá, por la producción de cobre, en el caso de Antofagasta, por la extracción de litio y también por el impulso de la generación eléctrica. Le sigue en tercer lugar la región de Los Ríos, que tuvo un 4,1% de crecimiento de actividad económica durante el segundo trimestre del año. Por otro lado, Aysén fue la que tuvo la mayor caída entre abril y junio, fue de 3,6%, explicada por el resto de bienes y la industria manufacturera. Y por otra parte también el PIB de Atacama, en el norte grande, se resintió 2,6% debido principalmente a la minería, tanto por extracción de cobre como la de hierro. Hay situaciones bien disímiles en todo caso en cada una de las regiones, pero vale la pena destacar también cómo dentro de un país que creció 1,9% en el segundo trimestre, hay situaciones radicalmente opuestas, con caídas fuertes, pero también con alzas bien importantes, de acuerdo a estos antecedentes que publica el Banco Central. Por otro lado, respecto a la actividad económica, en la región metropolitana hubo un crecimiento de 1%, fundamentalmente por un mejor rendimiento del sector de servicios, en particular del transporte y del comercio en la dimensión mayorista y minorista, explicó el Banco Central. Y cerramos con un datito solamente para quedarnos pendientes de lo que va a ocurrir con el precio del dólar hoy día, que ya está cayendo a esta hora. Ayer había cerrado en 9.22, hoy día está abriendo en 913 pesos y probablemente la tendencia sea más bien a la baja. ¿Por qué? Fundamentalmente porque se han hecho anuncios respecto a las tasas de interés en Estados Unidos que todavía siguen marcando este camino. El cobre está subiendo además,
subió más de 2% ya esta mañana y está llegando a $4,4 la libra. Mira. Y por otro lado, porque en Wall Street se están marcando en Estados Unidos niveles récord de rendimiento, está en niveles máximos históricos y eso también tiende entonces a empujar a la baja el precio del tipo de cambio acá en nuestro país. ¿Qué te parece? Muchísimas gracias, Sebastián Que Aguirre. esté muy bien. Chao, chao. 9:04, volvemos con Voces del Poder. Pausa y ya seguimos con más en CNN Chile.